En toda la Unión Europea, el robo de metales en infraestructuras básicas como ferrocarriles, telecomunicaciones, redes de suministro de energía e industria alimentaria están afectando seriamente a la economía y a los ciudadanos. El robo de metal supone pérdidas de millones de libras al año para British Telecom, pero no se trata solo de pérdidas económicas. Este fenómeno tiene un impacto sobre miles de usuarios que no pueden utilizar sus teléfonos o su conexión a Internet, y además las pequeñas y medianas empresas pueden ver afectado su negocio. El impacto en Inglaterra, no solo en British Telecom, es grande. El metal robado vale miles de euros más que la cantidad que los ladrones obtienen vendiéndolo como chatarra. Esto convierte al robo de metal en una amenaza directa para la seguridad económica de Europa. En los últimos tiempos nos estamos gastando entre 4 y 4,5 millones de libras en reponer cilindros robados. En algún momento tendremos que considerar el impacto de este gasto en nuestros clientes en términos económicos, porque por el momento ellos no están pagando por esto. Pero si no ponemos fin al robo de metal, las industrias se verán afectadas por el aumento del precio de la energía. Pero el robo de metal también supone un coste humano. La agricultura padece sus efectos cuando se pierden cosechas enteras debido a daños en los sistemas de riego, y el patrimonio común se ve dañado cuando se producen robos en edificios históricos, religiosos u obras de arte al aire libre. Hemos sufrido entre 6 y 7 robos de plomo, sobre todo en los últimos 18 meses, 2 robos profesionales con tal cantidad de plomo sustraído que era imposible reparar el daño. De hecho, ocurrió en una época en que había carencia de plomo debido a la alta demanda. Durante varios meses el agua penetró en las paredes y se saturó hasta el punto que los radiadores cayeron y nos quedamos sin calefacción. Replacement precisely because it was in such demand, with lead theft happening all over the place. So we had a period of months where water was able to penetrate the walls quite dramatically, and it meant that the whole wall really was saturated to the point where the radiators fell off the walls. So we had to close off the heating system, which, as you can imagine, was pretty bad for the congregation. Es ese aspecto del robo que creo que los ladrones nunca tienen en cuenta. Al final, estos delitos afectan a muchas personas. El coste puede ser muy elevado cuando se produce un robo de plomo. Quiero decir, a veces afecta emocionalmente a las personas. En este lugar mucha gente se ha casado, han bautizado a sus hijos y tienen a seres queridos enterrados aquí. Creo que la destrucción de este edificio implica un daño emocional para las personas. El robo de metal se está convirtiendo en uno de los delitos más preocupantes en muchos países occidentales y reúne todas las características de la nueva lista de delitos globales que tienen una naturaleza supranacional y cuyo impacto es global. La policía del Reino Unido estima el coste del robo de metal en 7 millones de libras al año. Portugal ha registrado alrededor de 20.000 robos de estas características solo en el último año. El BIR, la Oficina Internacional de Reciclaje, calcula que alrededor del 1% de nuestro entorno construido está siendo robado cada año en Europa, y gran parte de este metal llega a comerciantes ilegales que los vuelven a vender en Europa o los envían a otros continentes. Este es un problema a escala comercial debido al gran número de sectores afectados. Estas bandas están muy organizadas, usan camiones de gran tamaño y actúan durante la noche. Su base está en Inglaterra, pero uno de sus mayores mercados es África, donde el metal es reutilizado para su industria. ¿Qué podemos hacer para detener este problema? El proyecto financiado por la Unión Europea, Paul Primet, ha reunido grupos de interés de las fuerzas del orden, gigantes de la infraestructura y de la industria del reciclaje para compartir buenas prácticas entre diferentes países y entre el sector público y el privado, definir competencias y con el tiempo construir una estrategia común a nivel europeo. Compartir información entre el sector público y el privado es clave y nos brinda la oportunidad de reducir el nivel de robo de metal.
Well, I think there's great opportunities for British Transport Police in a project like this. There's great opportunities for sharing. Esta es una gran oportunidad para la Policía de Transporte británica, para compartir y aprender. Hemos tenido varios talleres estos días y también hemos mantenido reuniones bilaterales con nuestros compañeros en Valencia, donde hemos entrado en detalles sobre operaciones y tácticas. Hicimos lo mismo con la Garda Síochána en Irlanda y en Italia con la Guardia di Finanza, los Carabinieri y la Policía del Vaticano, donde de policía a policía nos sentimos más cómodos hablando de tácticas. Italy with the Guardia di Finanza, the Carabinieri, the Vatican Police, where enforcement to enforcement, where we're much more comfortable talking about tactics. En las reuniones y grupos de expertos de Paul Primet se analiza el robo de metal para encontrar respuestas coherentes y redactar el primer estudio a nivel europeo sobre este fenómeno relativamente nuevo. Hemos observado mucha colaboración dentro del sector privado, y el sector privado no colabora necesariamente con facilidad con otras empresas de su sector. En sus operaciones diarias son competidores, así que no es fácil que cooperen, y más aún hemos visto colaborar a la policía con el sector privado. Lo que hemos creado es un modelo que los diferentes países pueden seguir en términos de colaboración entre los sectores público y privado. El proyecto también ha subrayado la falta de aplicación de las leyes existentes en la Unión Europea, que requieren el registro o el control de permisos de los comerciantes de residuos metálicos y las dificultades de controlar el movimiento entre fronteras de esta mercancía. La cooperación entre la industria del reciclaje y los comerciantes de residuos metálicos en toda la Unión Europea y su voluntad de comprometerse con este problema ha sido esencial para el éxito de este proyecto. Hemos intentado dar un paso más usando una guía donde indicamos quiénes son nuestros clientes usando un código. Esto se hace por razones de seguridad. También fotografiamos al cliente, los materiales, el vehículo con el que los traen y todo esto lo guardamos en nuestro archivo. Desafortunadamente, esto no se hace casi nunca en este sector. Necesitaría un cambio en las leyes de nuestro país. Desde que Paul Primet empezó, se han introducido leyes para prohibir el uso del dinero en efectivo en transacciones con metal en las dos economías principales de la Unión Europea, Francia y Reino Unido. Antes se podían hacer negocios ilegales y ahora sin dinero en efectivo resulta más difícil. El aspecto negativo es que no existen las mismas leyes fuera de Francia. El material sale del país, sobre todo a Bélgica y Alemania, porque allí sí está permitido pagar en efectivo. And that's the good point. Bad point, because we have not the same rules out of France. The material and the volume go outside of France, and most particularly in the area of not far from Belgium, not far from Germany, because they have no cashless. Historias de éxito y buenas prácticas se han compartido entre los países participantes. El gobierno del Reino Unido ha destinado 5 millones de libras para la policía y otras fuerzas del orden para paliar el robo de metal, y hemos desarrollado un programa de trabajo que incluye a varios socios. Nosotros contamos con 40 socios. Las estadísticas de robos ya han disminuido un 40% en Reino Unido como media. We have a number of measures within the programme against which the programme will be measured against, and one of those is to reduce crime, metal theft crime, both regionally and nationally. Today, we have seen those figures drop on average across the United Kingdom by about 48%, which is staggering. El proyecto también contempla medios innovadores de luchar contra el robo de metal, usando las nuevas tecnologías. Esta es la tercera iglesia en el oeste de Glasgow, que ha sufrido un robo de plomo. Lo que ocurre es que los ladrones se estiran de aquí, lo cual es bastante fácil, y se llevan varias secciones de un tirón. Este es un producto alternativo que dura 30 años y está compuesto de aluminio reforzado.
Funciona como el plomo y lo puedes doblar. Al ser más pesado, no es tan fácil de arrancar. This is an alternative product, and it has a 30-year lifespan, and it's aluminium reinforced bitumen sheet, and this works like lead, and you can bend it and you can form the chase that you might need to put it into the chase. This upper section, we're going to put back new lead work that's going to be a thicker quality, so it's heavier, so it's not as easy to lift. Además, se le imprime una marca que pueden identificar en los vertederos de metal con una luz fluorescente. Which is a marking which they use that they can scan in the scrap yards, and it has an identity check in fluorescent that shows up under fluorescent. La investigación del proyecto sugiere que el clima económico actual en Europa ha provocado un aumento del robo del metal y que las soluciones deberían presentarse bajo forma tanto de medidas sociales como de leyes. El robo de metal no es solo un delito, es un fenómeno social. Nuestras estadísticas demuestran que este delito es cometido por personas de bajo nivel social, por lo que deberíamos aplicar otro tipo de medidas, no solo legislativas, sino medidas sociales. Paul Primet ha visto cómo el interés en su proyecto ha aumentado y ya ha obtenido financiación para los próximos 2 años. El proyecto Paul Primet tenía 5 socios iniciales, pero a medida que nuestras reuniones han ido teniendo lugar, el número de Estados miembros asistentes se ha duplicado, de manera que ahora contamos con hasta 12 Estados miembros en nuestros eventos. Considero que lo que hemos estado diseminando como principios para la colaboración entre el sector público y el privado es muy útil para las empresas, que de hecho envían a representantes para informarse de nuestras actividades. No solo ha aumentado el número de Estados miembros, sino el número de delegados individuales, que hace 3 años eran unos 40 y ahora son entre 80 y 90. To learn about the processes that we're involved in. Not only have the number of member states gone up, but the number of individual delegates attending. We started 3 years ago, we had around 40 delegates. We now regularly attract 80 and 90 delegates to our events, which La institución Unidos contra el Crimen, líderes del proyecto, espera que la contribución de este en la lucha contra el robo de metal quede para el futuro. Este problema no ha desaparecido. Es un fenómeno internacional que tiene un impacto en todos los Estados miembros. Esperamos que los estudios, prácticas y procedimientos que hemos desarrollado se puedan aplicar a los estados que han participado y que sean un buen legado. That there will be a legacy.